القرآن بدك واحد تقسيم الأكي أمكان قتل كمام القرآن نبت كاسلمان كقاشو إتقتون كقاشو إتقاتون القرآن شافنا من كيبا كرتسي خبيج فمن تقاقون كرتسي خبيج فمن تقاقب القرآن كاسلك بقنما كاسلك بقنوبان كاسلك بفكيكين القرآن شافنا مكينه سقربان رئيهن تقسيه كقاشو إتقتون كقاشو إتقاتون القرآن كتشوستح وأواش Qaq'ij iwinhel tikuyu'j jun rutzil iwach chuch'iib' tamam'iib' ixqiib' achjaab' altoom al'om e puaq'iij wajqiib' iq' rchoq'ab' li q'iij rii' ela' rchalaaj k'o plaq'laj cho'l q'iij kajk'wan wa' kajtzujnek kajk'wan wa' kajchumnek e ra'aj aj mayab' ixqiib' aj mayab' achjaab' qamalam qiib' chipam jun ju'puq wunaq rb'e' ixb'alamkej jun ajpu' wunaq xaq yaqqiib' xaq raqqiib' xajtzujnek xajchomnek xa' rimal b'awa' qak'amam b'iik jun chaak jun patan rii' re kajchomnek re kajtz'ib'nek chiriij li qano'jb'aal li qana'tb'aal li qak'aslemaal xaqara' chiriij ripetb'al li k'axk'ool re li qatinimiit mayab' xa' rimal puaq'iij kajchomnek kajtzujnek chiriij li na'tb'al rb'e' revolución de 1944 a 1954 qamaj b'awa' jun tzujuneem rii' kik'in li qichb'iil Aura Cumes aj kakchikel Edgar Esquit aj kakchikel Jorge Matías aj Tujaal e re'en inkaypa' tz'ikin inaj Tujaal e b'awa' qab'aj kib' ixib' qatziij rii'. Después de este saludo en Maya Tujal, quiero dar la bienvenida a los participantes en este conversatorio y también saludar a todas las personas que nos ven en todos los rincones de nuestros pueblos de Abya-Yala. Agradecemos mucho esta atención. Hemos recibido muchas palabras, muchos mensajes. Para los que no nos conocen, nosotros somos una comunidad que nos llamamos Ixbalamkej Junajpu Wunak. Somos un colectivo autónomo de pensamientos y saberes mayas integrados por mujeres y hombres mayas que vivimos y nos desenvolvemos en diferentes lugares, tanto en este país como en el extranjero. Trabajamos por un pensamiento maya descolonizado, fundamentado en los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Esta vez, desde este colectivo, nos reunimos por segunda vez para llevar a pensar y a conversar sobre la revolución de 1944 a 1954. Es importante para nosotros este conversatorio porque lo hacemos desde nuestra posición como mayas y también llevar esta discusión entre nosotros, los pueblos indígenas. Vamos a tener la oportunidad esta tarde de conversar con amigos y amigas de este colectivo que hemos contribuido en otros esfuerzos. Ahora mismo recuerdo que hace exactamente un año estábamos en un evento en Cacjay, en Pachichía. Después de la conmemoración de la masacre del 22 de octubre de 1944 ocurrida en Pachichía, pues nos reunimos con los compañeros y compañeras de Cacjay y presentamos también un libro que se titula Comunidad y Estado durante la Revolución. Es un tema que desarrolló nuestro compañero Edgar Esquit. En esta ocasión volvemos a retomar el tema para dialogar sobre las relaciones políticas de ese tiempo entre las comunidades o el pueblo maya y la revolución.
Es por eso que estamos aquí. Quiero empezar a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Tenemos a la doctora Aura Cumes. Ella es maya cachiquel, doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México, DF, y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, Guatemala. Una voz insistente en el análisis de la interconexión de los sistemas capitalista, colonial y patriarcal que han dado forma a las sociedades latinoamericanas. Bienvenida, Aura, muchas gracias por todo tu trabajo, por toda tu lucha. También tenemos al doctor Edgar Esquit. Él es maya cachiquel de Patzitzilla. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México, investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado trabajos de campo y de archivo en los pueblos del Altiplano Central y en el occidente de Guatemala. También nos acompaña el compañero Jorge Santiago Matías. Él es maya tujal del municipio de Zacapulas, Quiché, maestrante en Ciencias Sociales en Flaxo, sede académica argentina, licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado en centros de investigación como ACIES, Flaxo, Avanzo. Ha realizado estudios para organizaciones sociales y organismos internacionales. Ha ejercido la docencia universitaria en la USAC, la URL y la Universidad Maya Cachiquel. Ha realizado ponencias en universidades de Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Guatemala. Vamos a iniciar la dinámica del día de hoy. Vamos a hacer una ronda de una pregunta general. Vamos a tener la oportunidad de recibir los comentarios, el análisis de cada una y cada uno. También vamos a tener una segunda ronda de preguntas más específicas dirigidas a cada ponente. Y finalmente, si logramos responder o recabar algunas preguntas o comentarios del público, eso sería la dinámica del día de hoy. Vamos a dar 10 minutos de tiempo máximo para cada respuesta. La primera pregunta, yo quiero pedirles el orden siguiente. Primero va a responder la compañera Aura, luego Edgar y finalmente Jorge. Una de las preguntas que ha generado este proceso, los debates o las reflexiones que hemos tenido durante el año pasado en la presentación del libro de Edgar y también en todo lo que hemos conversado entre nosotros como colectivo, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de que las y los mayas analicemos la revolución de 1944 a 1954? Desde nuestra propia interpretación? Dejo la palabra a Aura. Muy buenas tardes a ustedes, compañeros, y a todas las personas que nos escuchan por diferentes lugares del país. Me alegra mucho poder tener este espacio para intercambiar ideas, puntos de vista y datos sobre una faceta, diríamos, muy importante de la realidad de este país, en donde las y los mayas tenemos mucho que decir. La pregunta me parece muy importante. ¿Cuál es la importancia de que las y los mayas analicemos la revolución de 1944-54 desde nuestra propia interpretación? Bueno, ojalá diera tiempo para analizar también la contrarrevolución, pero en este momento analizaremos la revolución. Y bueno, con investigaciones como la publicada por el doctor Edgar Esquit el año pasado, que tituló Comunidad y Estado durante la Revolución, y como foros como este, que también tuvimos el año pasado y que entiendo que también otras personas mayas han tenido, queremos contribuir desde nuestras propias interpretaciones a la complejización de las narrativas sobre la revolución y también llamada primavera democrática. Desde mi particular punto de vista, no vamos a hacer
solamente un análisis o un reconocimiento o una crítica a los revolucionarios de aquella época, sino además a la interpretación que se tiene de la revolución. A mí me parece eso sumamente importante, porque hemos escuchado en todos estos días diferentes foros donde ha participado personas principalmente no indígenas, y hay de manera recurrente determinados planteamientos que a los mayas nos parecen necesarios de problematizar. Entonces es por eso, bueno, alguien podría decir, o nos han dicho también, que para qué nuestras interpretaciones como mayas, o sea, que si no bastan ya con las narrativas que se tienen, y qué estaría haciendo la diferencia una interpretación desde nosotros los mayas que no se haya dicho ya. Y bueno, en definitiva, consideramos que nuestra experiencia como mayas genera formas distintas de analizar el poder, de analizar la dominación, de analizar los significados de las transformaciones y de lo que se llama también revolución. Podemos hablar también nosotros de revolución, y esto ocurre de la misma manera con las personas criollas, ladinas y mestizas. Su narrativa se asienta también en la experiencia que le da el lugar que ocupa en la sociedad. Es decir, no solo nosotros hablamos desde una experiencia, sino también quienes ya han hablado sobre esta temática lo han hecho desde ahí. Y bueno, tal como lo plantea Edgar Skeet en su libro, como analistas de nuestras sociedades, procuramos que las ideas que estamos problematizando no se basen solamente en suposiciones o en generalizaciones abstractas, aunque pues muchas veces lo hemos hecho porque tenemos ideas sobre lo ocurrido, sino que también nos interesa construir o reconstruir en base a la memoria de las comunidades o de los pueblos. Por ejemplo, no es lo mismo la experiencia de la revolución para lugares como Rabinal, o como lugares como Pachitzía o en las comunidades Ekchi, por ejemplo. A pesar de que todas son comunidades mayas, hay variantes en su experiencia, pero también hay hilos comunes de esta misma experiencia en la historia de Guatemala, pero particularmente en la revolución. Entonces, podríamos decir que los compañeros abundarán posteriormente, pero la experiencia hace que al momento de encontrar las comunidades mayas la revolución, hay antecedentes de su lucha que permiten que las dinámicas de la revolución tomen una forma concreta y marquen la manera en que se vive la revolución en ese momento. Por ejemplo, seguramente ya lo hablará Edgar Skeet, pero la masacre del Pachitzía, el 22 de octubre de 1944, 2 días después de que la Junta Revolucionaria asumiera el gobierno, esta masacre no fue un incidente que se armó en ese momento, sino fue el resultado de un proceso largo de hastío de los caciqueles frente a la dominación local de los ladinos, como en muchos otros pueblos. Y desde su experiencia concreta, mientras que para los revolucionarios urbanos capitalinos, el opresor es la oligarquía, el imperialismo gringo, para los caciqueles también lo es, y para los caciqueles de Pachitzía también lo es, pero ellos observan a un opresor más cercano en su vida, que eran los ladinos del pueblo, y muchos de ellos revolucionarios, como ocurrió también en otros lugares. Debido a la manera en que se truncó la revolución, desgraciadamente, el arrodillamiento, pero también la componenda de las élites sanguinarias de este país con Estados Unidos, se hace muy difícil escuchar posiciones que sobrepasen la idea de bipolar, de estar a favor o en contra de la revolución. Por eso mismo, cuando los mayas hacemos un análisis crítico de esta gran faceta de la historia de Guatemala, hay quienes inmediatamente nos tachan como negacionistas. Hemos recibido esta crítica como negacionistas o como injustos por no saber reconocer lo que la revolución hizo para la vida de los mayas, o también nos piensan como poco rigurosos por querer analizar con ojos del presente algo que hay que comprenderlo en su tiempo, y nos insisten en eso cada vez que nosotros analizamos o criticamos determinados
líneas de la revolución nos dicen es que hay que ubicarlo en su tiempo, porque ustedes lo están analizando desde el presente, un tiempo que no se vivió de esa manera. Y bueno, pero consideramos que estas críticas que también hemos recibido forman parte del conflicto que queremos seguir colocando sobre la mesa, porque cuando se nos exige solamente acatar las narrativas ya existentes, significa que nuestra condición de sujetos políticos o de sujetos de conocimiento aún sigue siendo un problema en este país para los mayas. Por eso queremos colocar otras preguntas, otras interpretaciones, otras narrativas basadas, como dije ya, en la memoria, en la experiencia y en los horizontes políticos de los pueblos mayas. Entonces, sirva este foro para estimular también a hacer estudios más particulares en las localidades y sobre la manera en que los mayas experimentaron o experimentamos la revolución. Muchas gracias, me quedo. Muchas gracias, Aura, por tus ideas, por tus aportes. Sabemos de que en este momento estás aportando mucho en los temas que nos compete a los pueblos indígenas y agradecemos tu fuerza y tu palabra en todo esto. Dejamos entonces la palabra al doctor Edgar Esquit. La misma pregunta. Matiosh Kaipa. Nechqani mahoni mejun kai taqtsig paqa achambul. Ni matioshig chiwe bonogel lejun tqaqi wakami yoqtikil qamulqi yoqtsijón chirij rihakaslem chirij ikayewal qachajin achal mun wakami shana tijri oyowal chuqawa we patsisia yaqana taq chuqari qawinaq shekamisush rihunakan ma rik'aslen janila riqalen rik'aslen man shetakeri delesush pero chupar qatinamit wawe kerish kulwachituj wawe patsisia maritoq k'atzinel ninaqarin chiyaqanataq riqatit qamama riqawinaq rixelesush kik'aslen rihunakan Marichuqan Mahoni. Por eso también quisiera iniciar contestando esta pregunta pensando en la masacre o en las masacres que sucedieron en Patsicía en 1944, es decir, el 22 de octubre, ¿no? Y fue una masacre, un levantamiento que se produjo, una lucha que se produjo entre indígenas y ladinos en esta comunidad. En este proceso uno podría decir, ¿no?, que la revolución no tuvo nada que ver, porque la revolución se estableció 2 días antes, ¿no? Inicia 2 días antes de suceder, ¿no?, estas matanzas en Patsicía. Y creo que es así, ¿no? La revolución estaba empezando. Pero entonces uno podría reflexionar sobre qué podría significar para los revolucionarios 2 días después de iniciar un proceso importante y fundamental. ¿Qué pudo haber significado para los revolucionarios estas masacres, ¿no? Después en los 10 años de la revolución y posteriormente, ¿no?, los herederos de esta revolución, es decir, los líderes democráticos, los líderes revolucionarios que después llevaron adelante unas luchas insurgentes, ¿no?, en contra del Estado oligárquico, yo creo que traían una visión, ¿no?, sobre la forma de la lucha en ese momento. Y la forma de la lucha era la lucha de clases. Entonces, en todo este proceso, yo diría desde la revolución
hasta la actualidad, porque se escuchan algunos líderes herederos de la revolución hablar también en esos términos. Lo fundamental es la lucha de clases, ¿no? Entonces, la pregunta un poco que a mí me interesa hacer en este sentido es pensar la lucha de clases es fundamental, ¿no? Junto a este pensar la lucha de clases desde los herederos de la revolución, o quizás no todos, pero sí algunos plantean que la conciencia de los mayas, la conciencia de los indígenas que piensan en la descolonización o en el colonialismo es una falsa conciencia, digamos, usando los mismos términos del marxismo. Ahora, la pregunta es si el pensamiento de los mayas es una falsa conciencia o lo que vemos son las múltiples contradicciones que enfrentan los grupos que están luchando en el campo de poder guatemalteco. Es decir, hay una sola contradicción o hay múltiples contradicciones en este espacio, ¿no? Entonces, ir problematizando la historia, ir problematizando los procesos sociológicos, creo que es fundamental en este mismo sentido, ¿no? Junto a esto, yo quería como plantear también sobre la formación estatal y la formación nacional que se conforma, ¿no? durante estos dos últimos siglos. La revolución de 1944 es un proceso en esos dos siglos, ¿no? De dominación oligárquica, de dominación criolla, de dominación ladina, de dominación patriarcal. Entonces, la revolución es un proceso que implica, en este sentido, un espacio invaluable, ¿no? Para muchos de los grupos que están intentando representarse o están intentando enfrentar también a estos poderes en el espacio guatemalteco, en este mismo campo de poder del que estamos hablando. En este sentido, nosotros podríamos pensar entonces en estos dos siglos sobre las trayectorias de las luchas de los múltiples sectores. Creo que es como importante, ¿no? Ir pensando en ese sentido. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se puede observar algunas visiones, ¿no? Sobre las luchas de los indígenas. Y se habla, ¿no? Sobre los indígenas que despiertan, ¿sí? Sobre los indígenas que en determinado momento abren los ojos. Ahora, a lo mejor esta perspectiva que nosotros tenemos sobre los indígenas que abren los ojos, sobre los mayas que abren los ojos, es por falta de una visión más larga, ¿no? De larga duración sobre la historia, sobre el pasado. Creo que es importante ir viendo esa larga duración e ir entendiendo los procesos particulares en esa larga duración de las luchas de los grupos, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver los procesos que los mayas vivieron en la revolución de 1944, uno también ve que antes de 1944 los mayas traían ciertas luchas vinculadas a esos procesos. Por ejemplo, una lucha fuerte ante el trabajo forzado, ¿sí? Ante la servidumbre. En los mayas, los cachiqueles de 1920 trataron de usar ese momento histórico también para enfrentar el trabajo forzado. Entonces, hay allí una trayectoria de lucha, hay una trayectoria que es como importante entender también esa larga duración, no solo en la historia de los estados, sino en la historia de los grupos subalternizados. Otro asunto que a mí me parece importante es que generalmente se piensa la revolución de 1944 en el ámbito del imperialismo estadounidense, ¿no? Es decir, siempre se
se analiza esta revolución en ese ámbito, y es importante y es fundamental entenderlo en esas condiciones mundiales después de la Segunda Guerra. Ahora, junto a esto, nosotros podemos ver también que en esa época hubo muchos movimientos de liberación nacional, ¿sí? Y muchos movimientos de descolonización en diversas partes del mundo. Pero también muchos grupos en África y en América Latina quedaron invisibilizados en esos procesos de liberación que se estaban produciendo a mediados del siglo XX. Entonces, a mí me parece muy interesante en este caso traer a colación lo que Edward Said decía con relación a Palestina, ¿no? Sobre la opresión sionista durante todos estos años. Él decía que Palestina no existía como una experiencia política y humana y un acto de constante voluntad popular. A mí me parece que esta perspectiva de Edward Said es muy interesante, vinculándolo a las vidas, a las historias de los diferentes grupos indígenas en América Latina o en Abya Yala, ¿sí? Porque los mayas, en nuestro caso, somos una experiencia política y humana importante, pero que es invisibilizada, ¿no? Es invisibilizada como incivilizados, como campesinos, como insurgentes, o de todas las formas que nosotros conocemos, ¿no? Pero entonces, esta experiencia política y esta experiencia humana es importante. Nosotros, los mayas, no somos una exclusividad étnica o no somos un pueblo exclusivo o único en el mundo, ¿no? Estamos en medio de todos los procesos que se producen en el mundo, de todos los procesos que viven los grupos subalternos y los grupos dominantes en el mundo. Entonces, pensarlo de esa manera también es pensar la revolución de 1944, pensar la revolución no solo en términos del imperialismo, sino en los términos de las luchas de liberación y de los pueblos invisibilizados, creo que es fundamental. Eso sería lo que podría decir en este momento con relación a esta pregunta. Muchas gracias, Edgar, por tus aportes en esta conversación, pero también valoro mucho el aporte de tu trabajo académico y el libro especialmente que editamos con Tujale Ediciones conjuntamente con Aura el año pasado. El aporte de tu trabajo a la historiografía, pero también en la visión desde nuestros pueblos. O sea, ver la historia desde nuestros pueblos es muy importante. Así que te agradecemos mucho por responder esta pregunta. Vamos a continuar con el compañero Jorge. Muchas gracias por participar, Jorge, y te dejo la palabra. La misma pregunta. Muy buenas tardes a todos y todas, y pues es un gusto poder compartir en este espacio algunas reflexiones que implican el proceso de analizar la revolución del 44 y 54. Bueno, yo creo que en esa parte agradezco la convocatoria que se hace, esta convocatoria a pensar, a reflexionar desde los y las mayas y los pueblos mayas la revolución del 44. Bueno, antes de tal vez como empezar a pensar la importancia que tiene este proceso histórico y reflexionado desde los mayas, pues también como yo le digo, Yacaipá, pues un saludo a todos los pueblos mayas, en particular al pueblo Tujal, al cual pertenezco, por estar como acompañando este proceso, y también a quienes también estén reflexionando desde su lugar, desde sus procesos también de lucha en los pueblos, este proceso revolucionario y lo que implicó en la vida de los pueblos mismos. Yo creo que respondiendo a la pregunta, pensaré, digamos, que si bien este es un foro
creo que también es un lugar también importante para invitar, ¿no?, a que es necesario seguir reflexionando, profundizando, problematizando ese periodo histórico de la Revolución del 44 al 54. Es importante, digamos, instalar otras narrativas en el análisis, ¿no? Hay una narrativa que es la que, pues, regularmente leemos, pues se discute, se reflexiona. Yo creo que también hay que pasarle otras narrativas a la Revolución del 44, no solo también la narrativa de los pueblos mayas, sino otras narrativas que también implican la lucha de las mujeres, otras luchas que también tienen que ver y que se encuentran en ese proceso histórico, en ese periodo histórico. Y en ese sentido yo creo que tiene importancia pensar desde los mayas y las mayas y los pueblos mayas la Revolución del 44 en el sentido de pensar las implicancias que tuvo la revolución en la vida de los pueblos, en la vida, en términos de la vida cotidiana, en términos de la vida comunitaria, pero también las implicancias que tuvo en la vida política de los pueblos, en el sentido de que hay que pensar a los pueblos como actores, como agentes políticos que vienen construyendo, digamos, una lucha política desde el periodo colonial, el mismo Estado-Nación en su origen, ¿no?, con las políticas de los primeros liberales y todos los proyectos conservadores y la reforma liberal. Y con la revolución misma también, digamos, se encuentra con un proyecto político maya o proyecto político indígena, digamos, y ahí también hay que pensar, digamos, las implicaciones que tuvo la revolución del 44. En ese sentido también hay que, la importancia de ver la revolución desde la mirada maya tiene que ver en el sentido de que si bien la revolución es un lugar, es un momento de quiebre en el proyecto del modelo del Estado criollo ladino y del oligárquico, este momento de quiebre también hay que reflexionarlo, digamos, qué sucede, digamos, en términos de convertirse también en una estructura estructurante, digamos, en el sentido de que la revolución también va a construir una cuestión de subjetivaciones, ¿no? Esas subjetivaciones en la vida de los pueblos mayas, como la cuestión de la campesinización, ¿no?, o la cuestión de la asimilación, en convertir, digamos, a ladinos a los pueblos mayas. Entonces, pensar en eso también, que ese proyecto, si bien hay un quiebre a una lucha antioligárquica, antiimperialista, pero también hay que ver esa parte, ¿no?, como es invitar o convocar, ¿no?, a ver esa parte, a esa mirada, digamos, de cómo está construyendo subjetividades, ¿no?, en el mundo maya, en la misma lucha política indígena. Y cómo está otra parte que también es como para reflexionar o pensar la revolución del 44 en ese mismo modo de construir subjetividades, también cómo está construyendo desplazamientos, ¿no? Cómo está desplazando los procesos que también vienen desde la lucha maya o la lucha de los pueblos indígenas, digamos, cómo la revolución tiene puntos de encuentros o de desencuentros en términos de la lucha de los sujetos subalternizados, ¿no?, de los sujetos subalternos, como ya explicaba Edgar. Y en ese sentido, digamos, creo que es importante que si bien hay varios estudios y hay algunos como el texto de Edgar y otros libros y otras producciones académicas, creo que también es como importante, ¿no?, que la producción académica empiece a girar también a poder recoger esas otras miradas, otros procesos históricos, esas cotidianidades, esas luchas, ¿no?, y esas reivindicaciones políticas indígenas que sucedieron dentro del periodo de la Revolución del 44. ¿Qué se encontró con la revolución, digamos? Y cómo la revolución pensó al indígena, ¿no? Que eso también hay bastante cosas documentadas y analizadas, pero también que los propios mayas empiecen a reflexionar, a pensar esa parte, ¿no?, de cómo la revolución construyó ese sujeto indígena, ¿no? Cómo empezó a construir esa subjetividad de naturales, de indio, ¿no?, o de asimilarlo a ladino como proyecto de la construcción del alma nacional, ¿no?, y como proyecto mismo conectado a ese indigenismo latinoamericano en el que correspondieron los estados-nación. Yo creo que por ahí tiene importancia pensar en este proyecto revolucionario como el proyecto de la modernización, también en el sentido de romper con esa lógica oligárquica
pero también cómo sigue reproduciendo, ¿no? Lógicas racistas, en términos de construir un sujeto racializado, digamos, en no considerarlo como parte del proyecto mismo de la revolución, sino más bien en cuestión de segunda categoría, en términos de una ciudadanía de segunda categoría. Y ahí yo creo que es como pensar en esa parte, ¿no? De ahí es, y también las reflexiones han ido también en el sentido de que se ve al indígena, digamos, como sujeto carente de agencia, de lucha política, y esto se ha registrado en varios análisis, ¿no? Que siempre el maya, el indígena, los indígenas, las indígenas o los pueblos, no son como reaccionarios o se encaminan bajo una reacción como respuesta única a la dominación, sin pensar, digamos, que hay proyectos políticos como proyectos autonómicos o de autonomía que se vienen gestando, digamos, y que la revolución de alguna manera tampoco pudo ver, ¿no? Y eso es como también pensar y reflexionar en esa parte, y creo que ahí tiene importancia de pensar desde el mundo maya, digamos, la revolución del 44. Más allá también que se vea también los grandes cambios en transformaciones de derechos, de cambios políticos, en cambios también de transformación en las desigualdades que implica, que tiene el proyecto revolucionario como proyecto mismo de esa modernidad capitalista, de ir construyendo ese sujeto también enfocado a una proletarización, a una cuestión obrera o campesinización, y ahí también hay desencuentros con el mundo maya. Y ahí creo que considero que está la importancia de pensar la revolución desde esa mirada. Gracias, Jorge. Con esta intervención terminamos la primera pregunta. Antes de continuar, quiero indicarles que nos han enviado muchos saludos desde muchos lugares, comunidades, desde muchos pueblos en Abya-Yala. Algunos indican país de origen, les mandan saludos a Aura, a Edgar, a Jorge, y va a ser imposible leer tantos comentarios que tenemos. De verdad, yo no logro tal vez transmitir cada uno, pero agradecemos de todo corazón que nos estén acompañando desde cualquier parte del mundo, y por estar atentos siempre a nuestras actividades. Algunos comentarios o preguntas que voy seleccionando, de pronto nos va a dar tiempo a traerlo aquí al foro, pero antes de eso vamos a continuar. Vamos a hacer una segunda ronda. Vamos a iniciar con Edgar, continuamos con Jorge y terminamos con Aura. La pregunta que vamos a plantearte, Edgar, es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de analizar la revolución de 1944 a 1954 desde la experiencia de las comunidades mayas? Te dejo la palabra. Gracias, Caipá. Bueno, hay muchas visiones sobre la comunidad, ¿no? Pero yo creo que podríamos empezar pensando en el común de la época colonial, o en estos grupos que se fueron conformando en ese momento, o en los chinamit, que traían una trayectoria, ¿no? Desde la época antigua, en el posclásico, y que encuentran un lugar en la formación de los pueblos llamados de indios, y que van estableciendo, ¿no? Su propia lógica histórica, que encuentran cambios en el siglo XVIII y también en lo que va en la formación del siglo XIX y XX, ¿no? En la formación del Estado moderno colonial. Y yo diría que lo importante aquí es entender, ¿no? Lo común, es decir, cómo se construye lo común en estos espacios vinculados al trabajo, vinculados a la familia, vinculados a la reproducción de la vida o a la política. Entonces, ¿cómo se construye, digamos, la comunidad a partir de esto común en estos lugares, ¿no? En este sentido, hay también, digamos, hay que también que decir que este espacio es un espacio complejo,
es un espacio de múltiples vinculaciones, de múltiples conexiones, pero también de múltiples contradicciones. Es un espacio en donde van a encontrarse, dependiendo de los momentos históricos, van a encontrarse diferentes grupos, diferentes facciones, intereses, ¿no? Pero que también a lo largo del tiempo van a lograr lo que esta historiadora chileno-estadounidense Florencia Malón llama hegemonía comunal, que a mí me parece un concepto importante, ¿no? En la construcción de las luchas políticas también de estos grupos. Entonces, lo que a mí me parece importante, me parece interesante, es ir entendiendo entonces estos lugares como espacios de la construcción de lo político. Y la construcción de lo político en estos lugares es la lucha, las luchas por la autodeterminación, las luchas por la construcción de autonomías políticas. Es algo fundamental en la visión que podemos tener sobre los procesos históricos y sobre la comunidad. Ahora, hay otras visiones, ¿no? Hegemónicas sobre lo que son las comunidades, ¿sí? Desde la capital de Guatemala, por ejemplo, se puede ver a las comunidades como espacios de sumisión, ¿sí? Como lugares de la manipulación. En algunos otros momentos se ve estos lugares como espacios de la rebeldía, ¿sí? O los más idealistas pueden ver en algunos momentos las comunidades como mundos armónicos, o como idílicos, ¿no? Pero dependiendo de las condiciones y de los contextos en el que se construyan ideas sobre las comunidades mayas. Pero entonces, en la revolución, a mí me parece interesante entender, por ejemplo, lo complejo que, por ejemplo, para los mayas se constituyó la conformación de los partidos políticos y los gobiernos indígenas que se habían establecido a lo largo de los siglos, ¿no? La vinculación de los mayas a los partidos políticos se dio de múltiples maneras. Hubieron comunidades mayas que se vincularon de manera directa a los partidos políticos. Y también hubieron comunidades que criticaron la vinculación de ciertos grupos mayas a los partidos, principalmente los jóvenes, ¿no? Los jóvenes liderazgos fueron criticados por los ancianos al vincularse con los partidos. Se pensó en esos momentos, ¿no? Que se estaba haciendo mal al vincularse a los partidos. Las posibilidades que dieron los partidos a los mayas en ese momento fue importante porque abrió las posibilidades de cuestionar a los grupos locales, pero también de vincularse de otras maneras a la hegemonía estatal. Pero también los partidos políticos rompieron con las formas de organización comunal y con el derecho indígena. Y seguramente los procesos que vemos en la actualidad, en la vinculación de los mayas a los partidos políticos y al clientelismo y a toda la crítica que podemos hacer en este momento sobre los partidos políticos, está vinculado a la contrainsurgencia y a la idea sobre democratización que existen en Guatemala en este momento. Pero hay una trayectoria ahí, ¿no? Hay una trayectoria en la vinculación de los mayas con los partidos políticos que sería como interesante irlos desmenuzando e irlos entendiendo, porque hubo un momento en el que los líderes mayas vieron los partidos políticos como espacios importantes en las comunidades. Hubo momentos en que la democracia cristiana, por ejemplo, en los años 70 fue visto como el partido de los indígenas, ¿sí? Y entonces hay allí múltiples condiciones que generó la revolución de 1944 y la contrarrevolución que dan forma a lo que es hoy la relación entre mayas y partidos políticos. A mí me parece también importante entender la violencia colonial de la revolución de 1944 y lo que va hasta la actualidad, ¿no? Porque si hemos hablado, digamos, de Patsicía en 1944, se produce una violencia marcada por la racialización. Las masacres del siglo XIX también
muchas de esas masacres están vinculadas con la racialización, porque las luchas indígenas que se fueron estableciendo en los pueblos fue contra los ladinos, ¿no? Ahora, hay un argumento que habla sobre que la lucha entre indígenas y ladinos es una construcción oligárquica, y que es cierto, ¿no? Es decir, la oligarquía construye a estos grupos también, pero estos grupos no podemos entenderlos como grupos sin identidades políticas o grupos sin intereses en estos espacios. Es decir, las élites ladinas en los municipios fueron fuerzas fundamentales en la construcción del sistema oligárquico, pero ellos sabían su lugar en la formación estatal, ¿no? Entonces, la violencia que se constituyó en estos procesos, creo que es fundamental entenderlas, porque es la misma violencia, la racialización es la misma que se reprodujo en 1944 en Patsicía, es la misma violencia que sufrieron los mayas en los años 80. Habría gente que podría decir que no podemos pedirle a la revolución de 1944 que resuelva problemas que en su momento no podían ser resueltas, ¿sí? Pero la racialización se empezó a gestar de la manera en que la vivimos hoy en el siglo XIX, ¿sí? Con todo lo que implica la época colonial, ¿no? Pero la racialización en la relación entre indígenas y ladinos vinculado a la dominación oligárquica es una construcción de estos dos últimos siglos. Entonces, ¿cómo pensar en una revolución que también rompa con esa racialización y los procesos de segregación que ha vivido el país o que han vivido los grupos en estos tiempos? El otro asunto que a mí me parece importante en esta discusión y en esta conversación es la cuestión de la servidumbre, ¿no? La revolución estableció una serie de leyes y la reforma agraria de 1952 trataron de romper con la servidumbre. Es decir, pensando en el proyecto capitalista, en el proyecto modernizador que perseguían los revolucionarios. Fue algo importante, ¿no? Pero ¿por qué en este momento nuestro pensamiento o el pensamiento sobre los indígenas sigue siendo el de la servidumbre? ¿Por qué los hombres indígenas siguen siendo mozos? ¿Por qué las mujeres siguen siendo pensadas como sirvientas? ¿Por qué sucede eso, no? Es decir, ahí nosotros podemos entender cómo las lógicas del legalismo estatal son una fórmula para ir construyendo ciertos procesos políticos, pero hay otros procesos históricos que no logran romperse con toda esta construcción legal que se vincula a la revolución de 1944, ¿no? El Código de Trabajo tan importante de 1948 aún tenía visos, digamos, del control sobre los trabajadores del campo, ¿no? O por qué los Kekchi en este momento son vistos desde las fincas como sirvientes. Entonces, hay ahí toda una serie de procesos desde las comunidades, desde estos lugares, que para muchos analistas podrían decirse son análisis desde lo parroquial, pero estos análisis desde estos lugares, el análisis sobre vidas y sobre procesos históricos importantes para muchos grupos en diferentes partes de Guatemala y de Abya Yala. Gracias, Caipa. Muchas gracias, Edgar, por todos tus aportes nuevamente. Toca entonces el turno al compañero Jorge. En este momento te toca responder la pregunta específica. La pregunta se plantea de la siguiente manera: ¿cómo las políticas de la revolución coincidieron con la lucha histórica de las comunidades mayas? Te dejo la palabra, Jorge. Yo quiero matizar, digamos, en el sentido de, si bien hablar de las coincidencias, también quiero hablar también de los desplazamientos, ¿no? Entonces quiero centrar la reflexión en esas dos dimensiones, ¿no? En el sentido de que podemos pensar la revolución vista desde arriba, ¿no? Como un proceso histórico o un proyecto, digamos, que genera
transformaciones en términos de derechos para población urbana, para población ladina, y que van también configurando, ¿no? Una ciudadanía de segunda categoría para los pueblos indígenas. En ese sentido, pensar también que esa lucha que traían los pueblos indígenas es contemplada dentro del proyecto revolucionario, pero pensamos también en el sentido de hablar de las coincidencias, la cuestión de la tierra. El proyecto revolucionario instala con la reforma agraria la cuestión de quebrar ese modelo, esa matriz agroexportador oligárquico del latifundio, ¿no? Que es lo que genera la explotación, la servidumbre y que genera las desigualdades en la sociedad guatemalteca. Digamos, el proyecto de la reforma agraria con respecto a la distribución de la tierra y las implicaciones en la distribución de la riqueza, también se encuentran de alguna manera, hay una coincidencia con la lucha de los pueblos mayas en el sentido por la tierra. Digamos, los pueblos mayas, digamos, vienen haciendo una lucha, una gestión por la tierra desde el periodo colonial, ¿no? En términos de su reconocimiento, de su titulación, y también llevaron varios litigios frente a la corona para acreditar sus títulos de posesión de tierra comunal, tierra ejidal. Esto también, digamos, se realizó durante el periodo del Estado-Nación con la política agraria de los primeros liberales. Hay una lucha también ahí desde la población maya en no perder toda esta cuestión de la tierra ejidal, tierra comunal, como parte también de la lógica de la reproducción de la vida maya, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tanto los siguientes proyectos no liberales continúan, digamos, un desplazamiento o despojo, desposesión de la tierra comunal o tierra ejidal indígena. Allí también hubo toda una serie de luchas también de los pueblos en términos de hacer litigios, mandar cartas, hacer alianzas políticas, en sentido de alianzas con conservadores, alianzas con liberales. Todas estas alianzas políticas de alguna manera fueron desarrollándose en el sentido de una lucha de larga trayectoria o de larga duración por la tierra. Y ahí hay un punto de encuentro, digamos, con la revolución en términos de la cuestión de la reforma agraria. Pero también hay dos lógicas distintas, ¿no? Una lógica, por ejemplo, que la reforma agraria va en la línea de la modernización capitalista, en convertir la tierra como propiedad privada, y la lucha maya en términos de mantener esa lógica de propiedad colectiva de la tierra. Si bien, digamos, este proyecto también encontró, digamos, coincidencias y que los mayas también utilizaron en el sentido de poder recuperar tierras de las que habían sido despojadas o las que habían sido desplazados, también utilizaron la propuesta de la reforma agraria para este proceso de recuperación y para ir reconstituyendo, digamos, los territorios mayas o indígenas. Entonces ahí vemos un primer punto, ¿no? La cuestión de la tierra. Otra cuestión que también Edgar explicaba ahí y que también lo pensaría como de esas coincidencias y vuelvo también con los desplazamientos, es la cuestión de lo político, ¿no? Entonces, hay una gestión de la vida política maya, digamos, desde muy, muy antiguo, ¿no? Y como bien Edgar también lo explicó, desde esto de la constitución del poder político que se gestó en los pueblos llamados pueblos de indios en el periodo colonial, que fueron creando una estructura de poder indígena y que posteriormente en el Estado-Nación también se configuró a partir de las municipalidades indígenas. Y esa lucha por el poder político comunal indígena, digamos, también se encuentra con el proyecto revolucionario. En este sentido, el proyecto revolucionario de alguna manera instituye la forma del poder a partir de la cuestión partidaria, ¿no? Los formatos de la gestión del poder a partir de los partidos políticos. Y allí es donde también hay un desplazamiento, ¿no? A la forma política maya. Y eso también implica también en el sentido de la forma de administración de lo comunal, de lo territorial, porque hay varios estudios que señalan, ¿no? Cómo el insertarse en esa vida partidaria, en esa vida política, en ese formato, también desplaza a los mayas en sus formas de hacer política, sus formas comunales, ¿no? En los cargos que se van gestando desde la comunidad y que se van construyendo desde la comunidad, y que también esos cargos tienen una
una lógica en términos de cosmovisión, en términos de sentido de la vida, en términos de reproducción de la vida y en términos de constitución de la vida. Esos cargos que van relacionados con la administración de la tierra, con la administración de lo político, con la administración de la vida comunitaria o de la forma de hacer la vida maya, ¿no? Esto, digamos, también se ve desplazado, ¿no? Por esta forma política de cómo se constituye desde la revolución de una forma partidaria. Y esto también va a cambiar también en hacer desaparecer algunas municipalidades o alcaldías indígenas donde eran los formatos de autoridad. Entonces, en ese sentido, en la cuestión del desplazamiento, vemos que si bien la revolución implicó un quiebre a ese proyecto oligárquico, y esa matriz agroexportadora, digamos, pero tampoco de alguna manera se desvinculó de ese proyecto colonialista, de ese proyecto de colonialidad en el sentido de ver al sujeto indígena, digamos, en términos de esa inferioridad y ese término de esa conducción, y que esto encuentra sentido, digamos, de la revolución a partir de la creación del Instituto Indigenista. Entonces, del proyecto de la construcción de ese alma nacional, toda la cuestión de la lógica de cómo se entiende lo étnico, cómo se entiende lo indígena, ¿no? O cómo se entiende, cómo se debe constituir ese proyecto también de asimilación, latinización, a donde se debe como orientar. Entonces, ahí hay toda esta matriz colonial en esa reproducción también para el mundo indígena y que va en términos de lo político y en la cuestión de la construcción de esas subjetividades, ¿no? Que va marcando el proyecto revolucionario. Esto también consideraría también el sentido de que otro punto de encuentro es la cuestión de la lucha campesina, ¿no? Que también, si bien la revolución también construye toda una cuestión de lógicas, digamos, de organización, de condiciones, digamos, para cómo gestar esa lucha campesina y cómo se van configurando esas organizaciones campesinas, también va constituyendo una subjetividad campesina, desplazando las formas de entendimiento de la vida maya, digamos, de ese ser maya, digamos. Va a construir una subjetividad desde ese lugar, ¿no? Va constituyendo ese sentido de campesinismo. Y en esa parte, ¿no? Entonces hay un desplazamiento, digamos, de ese sentido de identidad maya o de comunidad. Por otro lado, digamos, también está la cuestión de beneficios en términos de cómo los mayas utilizan, digamos, los beneficios que de alguna manera también le construye el proyecto revolucionario, por ejemplo, la escolarización. Hay un aumento de escolarización y de indígenas insertados a los proyectos educativos de la revolución. Que si bien es un proyecto asimilacionista, pero también el indígena lo utiliza como proyecto también en términos de ir construyendo y configurando herramientas de lucha política, ¿no? Entonces, también ver la educación como un proyecto también de liberación, también es como parte de este proceso que la población maya, digamos, en ese lado. Otra parte es también en términos de configurar esta cuestión de la matriz agroexportadora y de la configuración de esa modernización capitalista, es pensar también cómo se fueron cambiando las formas de producción en las comunidades o en los pueblos. Cómo de pasar de ese estado de servidumbre que tenían el proyecto liberal y toda la lógica del Estado creoladino, digamos, empieza toda una serie de diversificación de producción en los territorios como pequeños productores y toda una lógica de transformación con respecto a la producción. Si bien esto no quiebra del todo en términos de la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero sí, digamos, va constituyendo a indígenas, digamos, con cierto acceso a dinero, a configuración de otras condiciones económicas distintas en términos de esta producción de diversificación, y también va insertando al mercado, digamos, esas producciones en términos de diversificación de la producción en el mundo maya. Muchas gracias, Jorge, por tus aportes a responder esta pregunta. Aura, bienvenida otra vez. Vamos a pasar entonces a la pregunta específica para tu persona. ¿Qué es lo que los revolucionarios no lograron comprender de la política desde las comunidades mayas? Esta es una gran pregunta. Te dejo la palabra en este momento.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué no lograron comprender los revolucionarios? Otra vez, quizá alguien podría decir, pero bueno, ¿por qué le estamos pidiendo a los revolucionarios de aquella época algo que pudo no haber ocurrido, pero que era producto de su tiempo? Pero desde mi particular punto de vista, siguen siendo incomprensiones del presente, de la misma interpretación, pero también de la forma en que se ve la acción política desde los mayas. Creo que ya tanto Edgar como Jorge han venido hablando de eso y espero poder tal vez solo hacer una síntesis. Primero, creo que el gran problema que no lograron comprender los revolucionarios, y no por malintencionados, sino porque estaban inmersos en un mundo colonial que los colocaba en el lugar, en la antítesis del lugar que tenía en la gente indígena, es justamente el problema del racismo colonial. El racismo quizá como el corazón que sustentaba el modelo colonial que se vivía en ese entonces. Este concepto de lo colonial se puede escuchar en el discurso de Arbenz y de otros revolucionarios, y se escucha todavía en este momento cuando se hablaba de la existencia de una realidad semicolonial. Es muy interesante escuchar cómo nosotros hablamos de lo colonial en este momento, pero que ellos pensaban y siguen pensando que en ese momento se vivía una condición de semicolonial, una condición semicolonial. Y la manera en que comprenden lo colonial es que su centro es la desigualdad de clase. Es decir, estamos entendiendo de una manera diferente lo colonial. Quizá ellos lo entendían como explotación económica, pero cuando los mayas entendemos lo colonial en este momento y en aquel momento también, lo entendemos como una dominación que sobrepasa la explotación económica. Entonces no se comprendió el racismo como el corazón o como el núcleo del sistema colonial, sino la lucha de clases, y por lo tanto se nombró en muchos casos a los indígenas como campesinos, o se les nombraba como indígenas, pero no en tanto herederos de un mundo distinto, sino como etnias atrasadas, como bien lo observamos en los discursos de los revolucionarios una y otra vez. En este caso, hay una diferencia de las comprensiones de estos mundos, y la forma de no entender el racismo va concatenado con cómo la revolución entendió a las y los indígenas. Porque ligado a esto estaba la cuestión de la servidumbre colonial, otra vez entendido en términos de clase social y no en términos de racialización. Y esto sí tiene un gran problema. No se podría decir que nosotros estamos pidiendo desde nuestro tiempo algo, sino para analizar algo en su tiempo, propongo yo, es necesario colocar matices de la realidad que ocurría en aquel mismo momento. Y por ejemplo, ya Edgar habló muchísimo sobre las masacres de Pachitía, sobre cómo mueren 14 a 16 ladinos se dice en manos de caciqueles, pero cómo el gobierno revolucionario, junto con una alianza de ladinos de diferentes pueblos, de Pachitía, de Zaragoza, de Antigua, de otros pueblos de Chimaltenango, se unen y hacen una cacería de indígenas durante una semana. Entonces ahí podemos observar toda la similitud de lo que ocurrió en aquel entonces con lo que ocurre también durante el genocidio. Por el otro lado, hay otros eventos muy similares. Bert Hansen y Fernando Suazo, por ejemplo, en sus estudios de Rabinal, ellos hablan cómo en la época en que cae Ubico y Ponce y llega entonces Arévalo, hay grandes celebraciones, recurrentes celebraciones de la revolución también. Y estas celebraciones son hechas por campesinos que han estructurado su lucha desde las fincas de la costa sur. De hecho, los líderes campesinos son gente que llevaba en sus camiones a los campesinos a la costa sur, pero que tenía una conciencia de lucha en contra de los finqueros y de todo lo que implicaba la vida en las fincas. Entonces, el 1 de mayo, el 20 de octubre, habían grandes celebraciones. Y en una de esas celebraciones, los ladinos del pueblo de Rabinal se sintieron atemorizados y dijeron que había un gran levantamiento de indios y llamaron al ejército. El ejército llegó en camiones, eso es lo que la narración de la gente, llegó en camiones para reprimir las manifestaciones de la gente indígena, principalmente campesina, porque había una gran distancia entre ladinos del pueblo y la gente indígena.
Y varios de los relatos de la gente es que ellos celebraban en ese momento acciones tan importantes para su vida, como por ejemplo, un ladino encontraba a un campesino o una persona indígena del área rural y le decía, mira vos, llévame mi carga, yo vivo en tal lugar y te llevas mi carga. O descansaron también de esos trabajos largos y arduos de abrir carretera, en donde mucha gente dejó su vida, o de sembrarle la milpa a los ladinos, o a las mujeres de irle a hacerle la limpieza, incluso también a los hombres, a los ladinos en su casa. Es decir, la servidumbre estructurada, no solo frente a los oligárquicos, sino la servidumbre de un proyecto criollo que lo vivían los ladinos también en los lugares particulares. Y en este caso se parece mucho lo que pasaba en Rabinal con lo que pasaba también en Pachistía. Entonces, frente a este miedo que despertaban las grandes movilizaciones indígenas, dice esta narración que los ladinos solo pudieron quedarse contentos, es decir, el ejército solamente no actuó cuando hubo una comunicación directa entre el gobierno de Arévalo con los ladinos de aquel pueblo, del pueblo de Rabinal. Lo que estamos viendo aquí es otra de las cuestiones que va a la par de la servidumbre, como ya lo hemos tocado, y es el punto de la anulación de la potencia política de los indígenas, puesto que la servidumbre no es solamente la construcción de un sujeto que sirve para usar su cuerpo o cuyo cuerpo es usado por otros, sino que la servidumbre conlleva que aquel que está configurado como mozo o como sirviente, no tiene derecho de rebelarse, de hablar de sus desacuerdos, porque lo que ocurre en ese momento es que aquel amo tiene todo el derecho de controlarlo o de solventar sus desacuerdos con violencia. Es decir, que el sirviente no es un ciudadano. O sea, el ciudadano puede hablar, puede decir, no estoy de acuerdo con tal cosa. El poder tiene la obligación de escucharle, pero en este caso la configuración de los indígenas como sirviente aplacaba su condición de sujeto político o de potencia política, es decir, el racismo lo construyó como sirviente materialmente, pero también en términos de una subjetividad. Cualquier rebelión de los indios era aplacada con una técnica bastante vieja, que va otra vez enlazado a lo que estoy diciendo, es la técnica de cómo se mata al indio rebelde, al indio lamido, al indio igualado, y son palabras que para ese contexto se decían muchísimo. ¿Cómo se mata al indio igualado, rebelde, lamido? Se le mata con extrema crueldad. Y como dice una investigadora india que hizo un trabajo importante de Rabinal, ella dice, la construcción de los ladinos y los indígenas es tal, la segregación no es una segregación corporal, sino una segregación subjetiva. Es que cuando le preguntan a los ladinos de Salamá, ¿qué sintieron ellos o qué piensan de la matanza de los indígenas ya más adelante durante el genocidio? Ellos responden, su dolor no nos duele. Consideramos que es gente que se ha metido a babosadas y entonces que salga solo de las babosadas a los que se ha metido. Es decir, que lo que notamos ahí es la anulación de la potencia política de los cuerpos indígenas y cuerpos individuales y también colectivos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que al no entender la existencia del racismo como el corazón de lo colonial, no se entendió la complejidad de la servidumbre, la manera en que la servidumbre anula la potencia política del cuerpo y la manera en que el racismo, la servidumbre y la anulación de la potencia política del cuerpo se alimenta de la violencia cuya técnica se inventó en el momento de la dominación colonial. Yo sigo insistiendo en eso. Cuando uno lee los libros de Bartolomé de las Casas, en donde narra las crueldades que se cometieron contra la gente indígena en aquel entonces, en siglo XVI, y uno lee los informes del REMI o de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, parece estar leyendo las mismas cosas. Es decir, que hay una invención de la técnica de cómo se mata al indio, y eso también es utilizado en este momento y eso no se logra observar. Y no se logra observar y por eso también no se logra observar después cuando ocurre el genocidio contra los pueblos indígenas. Es decir, que ese indio que se rebela, digo así porque es la connotación racista, merece morir porque es un insurgente
un permanente insurgente y es un criminal. Cualquier rebelión de los sirvientes, de los esclavos indios, es entendida como insurgencia y como un asunto criminal, no como un asunto del ciudadano que se rebela. Me parece a mí que esos asuntos no se lograron entender debido a la construcción colonial de aquel momento, pero que también en este momento sigue siendo vigente. Entonces, tenemos formas de entender quiénes son los indios, y encontramos aquí a un Cardosa y Aragón, por ejemplo, que Edgar lo narra en su libro, este texto de Las niñas de su mano. Él viene eufórico cruzando la frontera entre México y Guatemala, pensando, esperanzado, ilusionado por participar en la revolución que da condiciones para finalmente superar este paisito atrasado. Pero, ¿cómo piensa él a los indígenas? Uno encuentra su entusiasmo loable, pero cuando leemos lo que dice sobre nosotros, dice, por ejemplo, verlos es sufrimiento, indignación. Jamás podré contemplar a mi patria como una pintoresca vitrina de indios, llena de color, de miseria y de atraso, copados por todas partes, roto el resorte de ímpetu, se encuentran y avanzan dentro de las tinieblas, quemando pom, encendiendo velas, bebiendo aguardiente como locos, caminando en sentido inverso. Es decir, que lo que aquí notamos es que los revolucionarios en gran medida, posiblemente algunos mucho más que otros, o algunos menos que otros, pero en este momento no tuvieron la capacidad de entender a las comunidades indígenas, a las y los indígenas, como sujetos políticos equivalentes, sino como a quienes había que conducir de la mano, como esclarecidos que sabían qué era lo importante para la gente indígena. En todo esto, pues es importante observar la terrible deshumanización que permite entonces la muerte con demasiada facilidad de la gente indígena, que permitió la masacre del 44, que permitió también la persecución de muchos campesinos que estaban en los comités agrarios locales y que, como bien se ha dicho, los comités agrarios locales fueron lugares importantes de la estructura política de las comunidades. Hubo mujeres y hombres que participaron allí, incluso mujeres y hombres ladinos y mestizos e indígenas que se encontraron en un espacio por primera vez. Sin embargo, cuando todo esto se rompe, observamos los conflictos raciales en las comunidades, observamos cómo cuando este campesino ladino Emilio Alvarado mata al campesino Santiago Zaquil, por ejemplo, uno de los finqueros o un finquero termina defendiendo a Emilio Alvarado, que es ladino. Hay misas a favor de Emilio Alvarado y hay una justificación por haber matado a Santiago Zaquil, que aparte de indio era comunista. O sea, era un doble pecado el que cometía. Vemos a Manuela Caal, una mujer importantísima en el área Aicchí, ¿no?, que le tiraban piedras en su casa, le rompieron una costilla, y vemos a muchos ladinos burlándose de la alfabetización y la castellanización a la gente indígena. Decían cosas que, por ejemplo, Greg Grandin lo recoge en su libro sobre la masacre de Panzós. Se burlaban diciendo que a los indios solo les entran las letras en su cabeza si se las abrieran con un hacha y se las metieran dentro. Y todo esto nos ayuda a entender cómo hay condiciones para que luego ocurra el genocidio contra los pueblos indígenas. Bueno, entonces yo creo que estas son las cuestiones que no se logran entender. En Guatemala, la colonización es un sistema cuyo centro sigue siendo y fue el racismo. No es que exijamos que los revolucionarios debieron haber usado esta palabra, sino el racismo entendido como el sometimiento de los indígenas en tanto indígenas y no en tanto pobres. Esto y quizá algunas cosas más no se logró entender, sin embargo, pues estamos de acuerdo con lo que han dicho también los compañeros, como las coincidencias de las luchas terminaron también favoreciendo, pero siendo controvertidas en otros momentos. Bueno, me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura, por tu participación, por responder esta pregunta que nos llevó a esta profundidad de entender no solo la revolución, sino también la historia que nos ha tocado vivir desde la colonia hasta la actualidad. Hemos terminado la segunda fase de preguntas y respuestas. El público ha escrito muchos comentarios felicitándolos a Aura, a Edgar,
y a Jorge. Hay muchas preguntas y comentarios, pero específicamente para el tema que nos convoca hoy, hay una que dice: ¿en qué benefició a los pueblos indígenas la revolución? Es como una pregunta muy general en cuanto a lo que hemos visto esta tarde-noche. ¿Quieres? Comienzo yo. Particularmente creo que es una cuestión de ver algunos beneficios en términos de cómo el proyecto de revolucionario, digamos, constituye la cuestión de romper con las desigualdades, ¿no? Yo creo que los beneficios también en una parte, si no del todo, porque no es que se transformó la cuestión de la servidumbre, pero creo que uno de los beneficios para la población indígena es, de alguna manera, quitarse esa carga de servidumbre en términos del trabajo en la finca, en términos de explotación, y pues de alguna manera es como le da un espacio, digamos, de moverse a otro lugar, digamos. Otro también, podríamos hablar también de lo que planteé, ¿no? En el sentido de la cuestión de la educación. Se abre un espacio para escolarización indígena, se amplía los espacios de escolarización indígena a partir de la revolución también. Y bueno, yo mencionaría de manera concreta esto, y bueno, ya les decía yo también la cuestión de la diversificación de la producción en las comunidades. A mí me gustaría decir que la revolución de 1944 abrió un espacio importante para el encuentro entre los proyectos políticos que traían los revolucionarios y el proyecto político o los proyectos políticos que los mayas estaban construyendo a lo largo de los años, ¿no? Hay un espacio ahí, ¿no?, en donde se podía hablar, en donde se podía conversar sobre los proyectos políticos, cargados quizás ese espacio con las jerarquías sociorraciales, ¿no? Pero era un espacio diferente a la forma en que se había constituido los espacios políticos en las décadas anteriores. Entonces, esa posibilidad, ¿no? Yo creo que esa es la importancia de entender la revolución, o de tratar de buscar la historia de la revolución de 1944, porque nos dio la oportunidad a la gente para encontrarse en ese momento, de construir alianzas tal vez, ¿no? Algo que no se había podido hacer en los tiempos anteriores, ¿no? Ahora, esa posibilidad aún hay que matizarla, como la posibilidad que también hubo en los años 70 con las luchas insurgentes, ¿no? Y las luchas sociales de esos momentos. Ahí hubo otra posibilidad, pero también es fundamental matizar esos espacios en los que se dan los encuentros. Y ese matizar implica muchas cosas, ¿no? Implica escuchar, implica que los diferentes grupos aprendan a escuchar la voz de los otros. Aprendamos a escuchar la voz de los otros, ¿sí? Yo he escuchado en un foro, por ejemplo, sobre el fuerte alegato de los mayas con relación a la asimilación. En otro foro sobre la revolución de 1944, escuché a otro panelista hablar sobre este alegato de los mayas con relación a la asimilación. Pero ese alegato fue desechado en un minuto, ¿no? Como una incoherencia en el análisis sobre la revolución. Allí no hay una posibilidad de hablar, ahí no hay una posibilidad, no hay una escucha tan fundamental en la construcción de alianzas y en la construcción de nuevas formas de sociabilidad, de nuevas formas de construir comunidad. Matías. Yo creo que de eso se habló en las tres posiciones. Entonces yo solo quisiera colocar un ejemplo y repito lo que dice Edgar. Es necesario entender las cosas matizadas y es por eso que lo estamos haciendo así, porque estamos hablando de un lugar concreto. Me parece a mí sorprendente la dificultad que hay para escuchar más que dos posiciones, o a favor y en contra, pero aquí estamos planteando una cuestión más matizada, estamos viendo más aristas. Bueno, ¿en qué contribuyó? Ya se ha dicho, en romper la servidumbre de las fincas, en romper la servidumbre legal de las fincas, pero no entender las condiciones que posibilitaban una servidumbre de hecho, y que sigue siendo hasta la actualidad. Y quizás no era un deber de los revolucionarios, sino de nosotros como sociedad. Por ejemplo, mucha gente tuvo la posibilidad de ya no estar en las fincas, en concreto muchas mujeres.
En ese momento también hubo una gran participación de mujeres urbanas, criollas, ladinas, mestizas, clase media, que tuvieron la posibilidad de salir a buscar otros o ocupar otros nichos laborales, eran maestras, secretarias. Recordemos que durante el tiempo de Ubico no había libertad para que las mujeres ejercieran determinadas profesiones. ¿Y esto qué implicó? Esta lucha, esto que se observa importante en la vida de las mujeres, se le cruza un proceso de racialización. Por eso lo importante de matizar, porque para que ellas pudieran salir de sus casas, no solo se crearon guarderías, lugares para el cuidado de los niños, que fue muy importante también durante la época de Arévalo, sino que se hizo posible que aquellas mujeres que ya no estaban en las fincas o aquellas mujeres que buscaban trabajar, se estimuló que muchas mujeres indígenas y campesinas llegaran a la ciudad capital a ocupar los nichos laborales que habían dejado las mujeres ladinas mestizas de clases altas y medias. Es decir, que ahí la salida de las mujeres no significó un tambaleo al patriarcado colonial, que no hemos hablado sobre este tema tampoco, sino un desplazamiento racial, étnico, que permitió que los lugares que ellas no estaban ya ocupando, lo ocuparan otras mujeres racializadas como inferiores o construidas como sirvientas, en este caso las mujeres indígenas. Entonces vemos la reconfiguración de la servidumbre, pero hay otra cosa importante que a mí me interesa hacer notar, y cómo el código laboral, importantísimo para muchísimos trabajadores de aquel entonces, no eliminó la servidumbre para el trabajo de casa particular. Por ejemplo, desde entonces el Código Laboral no contempla el séptimo día pagado para las trabajadoras de casa particular, no contempla los descansos del día de asueto, no contempla la paga de esos descansos. Es decir, que toda la elaboración legal del trabajo de casa particular se inscribe sobre un hábito social de la servidumbre. Entonces vemos ahí, por eso insistimos en lo matizado, es decir, hubo una ruptura de la servidumbre finquera, material, pero no una ruptura del hábito social de la servidumbre, no solo del hábito social, sino de la estructura económica que permitía continuar con los lazos de servidumbre. Entonces yo, para explicar solamente eso, ¿no? ¿Qué beneficios tuvo? Pero es que eso, en una realidad estructurada con relaciones de patriarcales, coloniales y capitalistas, no tiene una respuesta en blanco y negro. Muchas gracias a Edgar y Jorge por la respuesta a esta pregunta. No vamos a poder responder todas las preguntas, pero te preguntan, Aura, ¿fue la revolución del 44 una revolución democrática colonial? Pues yo considero que sí. Además de eso, es muy evidente también dentro del discurso tanto de Arbenz como de Arévalo sobre que lo que se buscaba era una construcción democrática de la sociedad. Y democrática parecía romper con aquel orden autoritario, dictatorial, aquel orden funesto que se vivía en aquel entonces. Sin embargo, yo quisiera decir en este momento que para los mayas o para los pueblos afrodescendientes esclavizados y para muchas mujeres que lo hemos visto así, la democracia en América Latina es una democracia colonial. Y por lo tanto, yo considero que estas mejoras democráticas no hacen una ruptura de la construcción colonial basada en el racismo. No lo hacen porque tampoco hay una intención de hacerlo, pero sí contribuyen a la construcción democrática. Por ejemplo, el ejercicio del voto, las mujeres sabían leer en aquel momento, pudieron hacerlo, o también de la gente indígena. Es decir, hay un camino hacia la democracia, pero bueno, no hay tiempo para hablar sobre eso, pero en nuestros países la democracia es colonial. Entonces yo considero que sí, hubo una revolución, además una revolución burguesa, pero no como lo decía un analista en estos días. Lo que pasa es que en el área rural hay capacidad de organización, mientras no en el campo. Esto me parece una aseveración tremenda cuando hemos visto todas las movilizaciones en el campo desde siempre. Entonces me parece que sí, pero lo que estamos diciendo en este momento es cómo, aún así, la anulación legal del trabajo forzado, la creación de los comités agrarios,
el cuestionamiento a los latifundios, todo eso sirvió para destruir de cierta manera los pilares de una construcción capitalista despojadora terriblemente de los pueblos indígenas y campesinos. Es decir, no estamos anulando todo, pero sí lo estamos leyendo desde nuestra particular perspectiva. Bueno, yo me gustaría más bien decir algo con relación a esta pregunta. Yo no me atrevería a usar ese concepto para hablar sobre la revolución, es decir, hablar sobre una revolución democrática colonial. La revolución de 1944, yo diría que, como ha dicho Aura y como han dicho otros analistas, pues es una revolución nacionalista, burguesa, ¿no? Capitalista, que buscaba la modernidad capitalista. Esta revolución no fue una revolución que buscara la descolonización. Ahora, lo que a mí me parece interesante en este sentido es que, ¿qué implica, qué significa la descolonización? Para mí, así en términos concretos, en términos básicos, la descolonización implica la construcción de la autodeterminación y la definición de los indígenas como sujetos políticos. Entonces, yo diría que los indígenas vieron desde el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, buscaron esa descolonización y tenían una conciencia política sobre su condición de colonizados. Ahora, frente a eso, uno podría preguntar por qué los revolucionarios no lograron ver esa condición colonial en la que estaban los indígenas y por qué muchos intelectuales en la actualidad no lo logran ver. Entonces, si hay cosas que no podemos reclamarle a la revolución, es decir, porque es un hecho histórico, si hay cosas que podemos reclamar a los actores políticos, porque ahí vuelvo yo a esta cuestión del diálogo como un espacio importante. La única manera en que nosotros podemos encontrarnos, una de las maneras de hacerlo es escuchando nuestras historias, es aprendiendo de nuestras historias. Si no logramos aprender de las historias de los otros, por muy diferentes que éstas sean, no hay encuentros ahí, no hay posibilidades de construir alianzas en estos procesos frente a los poderes que se han instituido a lo largo de los siglos. Muchas gracias. En torno a esta pregunta, si bien el proyecto revolucionario está encaminado a la democratización, creo que hay que matizar, ¿no?, ese proyecto de democratización, ¿no? Cómo también se construyen esas jerarquías sociorraciales también, o se continúa, ¿no?, ese proyecto ahí dentro de la revolución. Y esto pensado en términos, por ejemplo, la cuestión de la distribución de los derechos, la configuración de la ciudadanía. Y ahí, por ejemplo, pensar, digamos, que este proceso de democratización de la revolución va enfocado, digamos, como un proyecto urbano ladino, en términos de ampliar esos derechos, crear una movilidad social, digamos, para el sector urbano ladino, ¿no? Y en ese sentido, digamos, pensar que hay una ciudadanía restringida para el indígena, una ciudadanía de segunda categoría, porque no es pensado dentro del proyecto ese de democratización del proyecto revolucionario en que se le amplíen todos los derechos en las mismas condiciones que está pensado el proyecto para el mundo urbano latino. Muchas gracias, Jorge. Por el tiempo, creo que vamos cerrando. Quisiera pedirles a cada uno, empezando por Aura, que dé unas palabras finales para despedirnos del público que nos sigue. Bueno, siempre criticar las luchas que están más cercanas a las luchas del pueblo es difícil. Escuchar la crítica o escuchar lo que tenemos que decir sobre ello se torna difícil. Lo mismo pasa cuando las mujeres mayas hacemos una crítica al feminismo, a la lucha de las mujeres. También la escucha es difícil, pero no existe la posibilidad de la pluralidad política, de la construcción colectiva y simultánea, si no se hace de esta manera. En este momento hemos hablado de una revolución cercana al pueblo, de una revolución que es de vanguardia ladina, pero de una revolución que coincide para mí con mucho movimiento en el campo. Entonces, yo no sé si habría que pensar también si la movilización del campo le da forma finalmente a la desestructuración o a la contrarrevolución debido a la amenaza que estaba surgiendo en ese momento y qué conexión tiene eso
con el genocidio. Hay algunas personas que dicen aquí, bueno, entonces si ustedes critican la revolución, sigamos con los gobiernos. No, nuestra perspectiva no es eso, sino lo que hacemos es entender por qué en cada momento de la historia, cuando alguna transformación se trunca o cuando la gente indígena se moviliza o cuando se moviliza el país, es la gente indígena la que termina más afectada. Si no recordemos el genocidio y cómo durante el conflicto armado el 83%, según los datos oficiales, de los asesinados eran indígenas y las masacres fueron en gran medida en comunidades indígenas. Entonces, esta conversación que tenemos sobre esos hechos históricos de revoluciones que están más cercanas al pueblo, tiene que ver con nuestro interés de construir la posibilidad de la construcción política plural que necesitamos en este momento en el país, y de observar que la política no es monopolio del Estado, sino se construye en múltiples lugares y en este momento va asociada a la lucha por la autodeterminación, autonomía de los pueblos indígenas y de las grandes luchas de las mujeres también. Entonces yo diría eso, o sea, no estamos aquí analizando la revolución porque nos sobra el tiempo, sino porque necesitamos construir nuestras propias vetas y horizontes políticos, y por eso pues invitamos a que se continúe dialogando de esta manera. Gracias, Aura. Continuamos con Edgar. Yo quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros esta tarde, noche. Gracias por su apoyo, gracias por construir este espacio de diálogo. También quiero agradecer a Emilio, a Juanita, a Jorge, a Aura, a Caipá, por este espacio en el que podemos conversar, en el que podemos expresarnos después de tantos años y siglos en el que los mayas son callados, ¿no? Entonces, ahora tenemos este espacio, pues gracias por compartirlo. Eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Te escuchamos, bueno, Jorge. Agradecer a cada una y a todos y todas por acompañarnos en este diálogo, en esta conversación. Creo que es de mucha importancia seguir haciéndole preguntas a ese periodo histórico. Hacerle preguntas, profundizar, matizar, ver cómo ese periodo histórico también nos atraviesa como personas, nos atraviesa como pueblo de donde venimos, nos atraviesa como sociedad, y también qué condiciones históricas se construyeron en torno a ese proyecto y como hoy por hoy son parte de este presente, ¿no? Entonces también creo que es importante esta parte y pues más que agradecer, invitar también, digamos, que los propios mayas empiecen a hacerle preguntas a esta revolución. Muchas gracias, Jorge. En nombre de nuestro colectivo Ixbalamque Junapuna, de todo corazón doy las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante más de 2 horas en este conversatorio. Estos conversatorios deberían extenderse a más temas y a lo interno de nuestro colectivo pues hacemos eso. Esperamos darles noticias sobre una próxima publicación para responder a todo ese movimiento ladino que celebra el bicentenario de fundación de este estado racista colonial. Es el momento de agradecer a otras personas. Le mando un saludo y un agradecimiento a nuestro amigo artista Antún Portón de Chiapas. También agradecemos todo el apoyo y el trabajo de nuestros demás compañeras y compañeros, especialmente a Juanita y a Emilio, y a todo el público. Muchas gracias. Hasta pronto.